Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios Altísimo los bendiga. En esta hora corresponde a la predicación del domingo por la tarde, a las 5 de la tarde. Obviamente por efectos de tiempo tenemos que grabar con anticipación para asegurarnos que el mensaje le va a llegar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Comentarles que si Dios quiere próximamente, pues el pastor está pensando ya abrir el culto de las 5. Y verdaderamente se necesita, bueno, por ahora estamos tratando de grabar siempre, pero hasta que ya tengamos la oportunidad de estar en el culto a las 5 en el templo, pues vamos a estar en esas condiciones, estar siempre predicando sobre esto. Bien, quería traerles un tema, mis hermanos, que antes de la pandemia, muchos meses atrás, se había comenzado a predicar y nunca lo terminé. Y es importante volverlo a retomar porque es algo, mis hermanos, que realmente es algo por lo cual nosotros tenemos que luchar todos los días. Y tenemos que siempre hacernos un examen introspectivo para saber si verdaderamente nosotros estamos en esa condición o no. El tema que vamos a traer en esta tarde es el cristiano y la soberbia. Ese es el tema de hoy, el cristiano y la soberbia. Pero vamos a orar antes al Señor para que Él siga dirigiéndonos en la predicación de esta tarde. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hermosa tarde-noche, Señor, te bendecimos, te adoramos y alabamos tu nombre. Y queremos darte las gracias por esa gran oportunidad que tú nos das, Señor, de poder, Señor, verdaderamente predicar tu palabra y llevar el mensaje de tu palabra a tu pueblo. Queremos orar a ti, Señor, para que nos seas dirigiendo y que los argumentos, Señor, que has de decir a tu pueblo sean los tuyos, los válidos, Señor, y yo solamente sea un vocero de lo que tú tienes, Señor, que decirnos. Gracias te damos, Padre eterno, y bendice tu iglesia, Señor, a nuestro hermano pastor y a la familia en la fe, Señor, para que podamos, Señor, mantenernos firmes delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar diciendo ahí en Números 15:30. Ustedes saben, mis hermanos, que todo lo que es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, está incluido la parte de los números. Y los números también están constituidos, en este caso, por el ordenamiento de Dios hacia el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Resulta que me encontré, bueno, dentro de la cita bíblica dice que en Números 15:30, algo muy interesante acerca del tema que estamos desarrollando hoy, o vamos a desarrollar. Vamos a leer Números 15:30 y 31. Y vamos a ver por qué una persona consiste en esto. Pero en aquel tiempo Dios era bastante rígido en cuanto a esto, porque tenía que formar en las personas verdaderamente el carácter de Dios en las vidas de cada uno de ellos. Igualmente Él lo está haciendo nosotros también. Dice la palabra de Dios: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Muy interesante esta palabra. Dice: esta persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Entonces, esa es la razón por la cual verdaderamente el Señor habla acerca de una persona que accede o hace algo con soberbia. El verso 31 lo explica. Esa palabra por cuanto es la respuesta del por qué ultraja a Jehová. Y dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, nos damos cuenta, mi amado hermano, que verdaderamente ese tema de la soberbia tiene mucho peso a nivel de la palabra de Dios. Y podemos traer un estudio completamente profundo sobre esto, mi amado hermano, y nos damos cuenta que la soberbia, al fin y al cabo, mi amado, no trae ningún beneficio. Ahora, la soberbia es considerada como algo verdaderamente grave delante de Dios, de parte de nosotros, mis hermanos. Y verdaderamente debe ser algo que nosotros constantemente tenemos que hacer exámenes introspectivos para que el Señor nos ayude a ir venciendo. Todos nosotros, de alguna u otra manera, tenemos algo de soberbia. Pero saben, mi amado hermano, qué importante lo que hemos venido predicando. Conforme nosotros verdaderamente estemos en la comunión con el Señor y estemos aprendiendo de su palabra, que Él sea alimentando nuestra mente, corazón, nos vamos a ir pareciendo cada día más y más
en este caso, al carácter de Dios, sus pensamientos, lo que Él, por donde Él anda, lo que Él piensa, el conocimiento de su voluntad. Entonces, muy importante esto. Ahora, definamos el término soberbia. Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Vemos que hay varias definiciones. Ahora, es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas también. Representa también, es sinónimo de altivez y arrogancia por creerse superior, desprecia y humilla a los demás. Entonces, en cuanto a esto, mis hermanos, el ser soberbio no nos hace mejores ni nos hace grandes tampoco. Al contrario, dice la palabra del Señor, dice que se humilla, dice será exaltado, pero el que es exaltado será humillado. Entonces, qué importante es entender que verdaderamente la soberbia no nos deja nada positivo en nuestras vidas. Y la gran mayoría de nosotros tenemos verdaderamente eso en nuestros corazones. Entonces, es importante entender esa parte. Ahora, el primer punto que vamos a ir desarrollando, vamos a dividirlo en dos partes. La próxima oportunidad vamos a terminar, en este caso, con el tema. Pero hoy vamos a leer dos puntos. Primero, ¿por qué la soberbia es algo desagradable y ofensivo para nuestro Dios? Pónganse a pensar. ¿Por qué creen ustedes que la soberbia es algo desagradable? Una vez, una hermana una hermana que ya no está en la iglesia, que está en otra iglesia, puso un mensaje, me puso un mensaje, y algo que era muy cierto, dice que el orgullo limita lo que Dios tiene para ti. Entonces, cuando verdaderamente nosotros entendemos que el orgullo y la soberbia limita lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, verdaderamente, mi amado hermano, nos damos cuenta de una cosa, que verdaderamente eso no nos deja nada, no nos deja ninguna ganancia. Ahora, ¿por qué es importante entender esa pregunta? El primer punto, ¿por qué la soberbia es algo desagradable y ofensivo para Dios? Bueno, porque la soberbia, hay que recordar allá en los tiempos, mis hermanos, que fue el primer pecado, en ese caso, que se dio en los cielos, cuando Satanás se quiso poner más en alto que lo que tiene nuestro Dios. Vamos a ver a Isaías 14, 11 al 15. Vamos a ver. Entonces, démonos cuenta, mis hermanos, este punto. Qué interesante es saber de que ese es ahí fue donde nació el origen de la persona soberbia, del soberbio, porque verdaderamente querer ser algo más que verdaderamente lo que es Dios. Entonces, Isaías 14, dice la palabra del Señor, del 11 al 15, dice: descendió del Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, dice, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces se dan cuenta, mis hermanos, verdaderamente que ahora entendemos por qué lo que dice Números capítulo 15, verso 30. Porque verdaderamente Dios, mi amado hermano, vio la característica de Satanás, cómo verdaderamente él quiso ser mayor que él, y verdaderamente eso hace que se destruya verdaderamente mucha de la obra que Dios tiene para nosotros también. Entonces, vuelvo a leer Números 2, dice 15:30. A la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Dice el 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Entonces, vayamos analizando este punto. Entre más soberbio soy yo, mi amado hermano, dice aquí la palabra del Señor, más, dice menos, dice, tenemos en poco
cada vez más la palabra del Señor. Entonces, si usted y yo como creyentes estamos actuando no en la dirección y en la sabiduría de Dios, conforme nosotros verdaderamente tengamos en poco la palabra de Dios, ya no me va a importar lo que Él diga, me va a importar lo que yo piense. Y dice la palabra del Señor algo muy interesante ahí en Proverbios capítulo 3, vamos a leerlo, para no perdernos. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 3, versos 5. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, cuando verdaderamente nosotros, mi amado hermano, nos sentimos verdaderamente que estamos con esa soberbia, a tal punto que tenemos en poco la palabra, que ya no nos importa vivir en la integridad que Él quiere que vivamos, que por cierto estamos tratando de preparar un mensaje sobre este tema. Entonces dice aquí la palabra del Señor que la confianza y la fe en el Señor de todo corazón en nuestra vida, ¿sabe lo que va a hacer? Ya yo no me voy a apoyar en mi propia prudencia, sino que lo voy a reconocer a Él en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Tus veredas, dice. Y vuelve a decir el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que verdaderamente el origen de la soberbia puramente fue donde Satanás se rebeló contra Dios. Y al final, mi amado hermano, usted sabe que nada santo, nada pecado, nada impuro puede estar en el cielo. Y Dios tuvo que tratar con Satanás de esta manera. Ahora, Satanás, sabe, mis hermanos, usó del mismo pecado. Recordemos una cosa, Satanás quería ser como Dios. Ahora, por la soberbia que él tiene. En este momento todavía tiene soberbia porque así también él comanda los ejércitos del mundo y también los gobernantes de este mundo de esta manera. Ahora, si nos ponemos a pensar ahí en Génesis capítulo 3 de Génesis, el verso 1 al 5, vea la propuesta que le hace, y cita que ya conocemos también, la propuesta que le trae Satanás, en este caso a Eva. Y dice, y vea, es la misma tendencia. Pero la serpiente, Génesis capítulo 3, 1 al 5, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben, mis amados? También verdaderamente vemos que ya eso fue Satanás al ver que él fue derribado de esta manera. También él usó ese mismo pecado para hacer caer a la humanidad. Y yo me pongo a pensar verdaderamente qué hubiera pasado si eso no hubiera ocurrido. Ese mundo sería diferente. Sería un mundo temeroso de Dios, un mundo que realmente alabara y orara el nombre de Dios, un mundo justo, un mundo verdaderamente, mi amor hermano, donde reinaría verdaderamente lo que era la armonía en la voluntad de Dios. Y no me lo imagino, la verdad, no tengo palabras para decirles cómo nos podríamos imaginar un mundo si Adán y Eva no hubieran pecado ante esa situación. Lo cierto es, mis hermanos, que cada vez que pongámonos a pensar en esto, que cada vez que nosotros verdaderamente queremos tomar el control de nuestra propia vida, sin consultarle a Dios, sin pedir dirección de Dios y todo eso, estamos pareciéndonos mucho a esta criatura que realmente hizo, mi amado hermano, estragos tanto en lo que Dios tenía para él, porque Dios creó a Satanás, y también lo que hizo Satanás a través del hombre, a través de nosotros. Ahora, la soberbia es una característica, mi amado hermano, contraria completamente al carácter de Dios. Si ustedes vemos, hay una cita bíblica que conocemos en San Mateo 11:29, dice la palabra del Señor, y luego le vamos a leer otras citas bíblicas. Dice San Mateo 11:29, tenemos que aprender esa parte. Dice el Señor así, dice la palabra de Dios. Primero, vemos el 28. Usted y yo hemos oído muchas veces esto, pero eso es una característica
como diciendo lo que dice Santiago. Dice que nosotros tenemos que verdaderamente someteros pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero ve lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios está haciendo un llamado, mi amado hermano, aunque usted lo haya oído por muchas veces, a que nosotros verdaderamente nos sometamos a Dios. La soberbia produce en nuestra vida esto: nos sentimos trabajados y cargados, verdaderamente. ¿Por qué? Porque queremos resolver nuestros propios problemas, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, que al final, mi amado hermano, a veces, como decimos por ahí, metemos las de andar. Y realmente eso nos afecta mucho en nuestra vida. Nos roba la paz, nos roba la estabilidad espiritual, la estabilidad emocional, la estabilidad física. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra del Señor, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y algo muy importante: ¿quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres tener paz en tu alma? Dice aquí: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No creen ustedes verdaderamente, mi amado hermano, que si usted y yo queremos llevar nuestras propias situaciones sobre nosotros y nuestras propias cargas, no va verdaderamente a producir de que yo me cargue? Y dice el Señor aquí, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, démonos cuenta de esto y volvamos verdaderamente a donde dice la palabra de Dios. Saben, mis hermanos, la vida de soberbia me enferma. No solamente me afea, sino que realmente me hace ser una persona cargada, una persona sin paz. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra de Dios, ahí no terminamos de leer, en Proverbios capítulo 3, el verso 8 dice: si usted verdaderamente confiamos en el Señor, tenemos fe en el Señor, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, lo reconocemos a Él en nuestros caminos, en todos, y vuelve a decir, y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, entonces dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio, dice, a tus huesos. Entonces, ¿cuántos problemas verdaderamente nos podríamos nosotros, mi amado hermano, evitar si nosotros actuáramos con la humildad y la mansedumbre y la sabiduría de Dios? Entonces, nos damos cuenta, Dios quiere enseñarnos a través de que nosotros descarguemos en Él nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros pensamientos y todo lo demás. Como lo dice San Mateo 11:28, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él quiere que usted y yo descarguemos todo en Él. Y al final, dice la palabra de Dios, ahora sí, entendamos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nosotros nos sometemos verdaderamente a la voluntad de Dios, descansamos en Él. Entonces, es ahí donde yo aprendo a ser manso y humilde de corazón. Y mi alma, como dice la palabra del Señor, va a hallar descanso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere la paz de tu corazón. Dios quiere mi paz. En todas las áreas que se requieran tener paz. Por eso es importante, mi amado hermano, que usted valore su vida. ¿Estás siendo dirigido por Dios, por su palabra? ¿Estás teniendo tú verdaderamente esa comunión con Él todos los días? Para decir: Señor, te ruego y te suplico que tú quites de mi vida toda soberbia, todo orgullo que haya en mí. Ayúdame, Señor, verdaderamente a someterme a tu palabra, a tu voluntad y a descansar en ti. Mi amado hermano, yo le aseguro a usted que usted va a vivir la mejor vida, porque Dios sí ofrece esa calidad de vida que Él tiene a través de su palabra. Ahora, cuando una persona es soberbia, mi amado hermano, no refleja lo que hay en Cristo en su vida. Y verdaderamente, mi amado hermano, lo único que va a aflorar es lo más feo de las debilidades de su carne. Entonces, es importante entender esto. Ahora, tenemos un ejemplo bíblico ahí en Daniel. No voy a leer todo el capítulo, pero damos cuenta, mis amados hermanos, que Daniel, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor, para ir avanzando con el tema y pasar al segundo punto para ya cerrar el capítulo por esta oportunidad. Dice la palabra del Señor algo muy interesante. Daniel capítulo 4, recordemos, ahí no voy a leer todo el capítulo porque obviamente por cuestión de tiempo, pero si ustedes leen, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y ese sueño era, en ese caso dice que él se veía muy grande, llegaba hasta la copa de sus árboles, hasta el cielo, y ahí alimentaba a todos los animales y todo esto. Pero un pronto a otro sucedía de que venía alguien y cortaba ese árbol.
Dice Daniel capítulo 4, verso 23, dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas sepa que sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro, de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sean parte para que pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, Daniel le avisó al rey Nabucodonosor, Nabucodonosor, tienes que humillarte delante de la presencia de Dios, porque si no se te va a quitar el reino. Y te vas a convertir en una bestia que paste como con las demás bestias del campo. Es muy importante entender esto. Entonces, al final, ¿saben, mis hermanos? Dice aquí el verso 27, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Dice, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? La tranquilidad que Dios da es estar sometido a la voluntad de Él y su palabra. Pero el rey, Daniel le decía, rey, acepta mi consejo, pídele perdón a Dios por tus pecados, con justicia, y tus iniquidades, haciendo misericordias con los oprimidos. Entonces, nos damos cuenta por qué. Porque resulta que la persona que es orgullosa y soberbia, como leemos en la definición, hace que usted trata de oprimir a las personas porque se siente más poderoso, porque se siente quizás con más conocimiento, o con más dinero, o con más recursos que otras personas. Pero vea lo que hace el rey Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, o sea, el rey Nabucodonosor pensándolo como un año, y se paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de qué? Dice el verso 30, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Saben, mis hermanos? Aquí es donde el rey Nabucodonosor verdaderamente volvió otra vez a pensamiento soberbio. Él creía, mis hermanos, verdaderamente de que la fuerza que él tuvo con su poder, verdaderamente fue lo que creó todo eso. Y al final, ¿saben? Dice el rey Nabucodonosor se arrepintió. Dios lo convirtió en ese animal. Y dice el verso 34, dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, a través de los 7 tiempos, no sabemos si eran 7 años, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y al final reconoce, mis hermanos, verdaderamente esto. Dice el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué hace aquí? Un llamado que Dios está haciendo. Esta última frase dice, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mi amado hermano, si usted anda en esta condición, si incluso usted en la misma obra del Señor, usted vive sirviéndole a Dios sin su dirección, sin pedir su sabiduría, sin estar en comunión con Él, verdaderamente, mi amado hermano, dice la palabra del Señor, Él puede humillarnos para librarnos de la soberbia. Y le voy a decir una cosa, las pruebas que Dios permite a los que andan en soberbia, mi amado hermano, son muy, pero muy duras. Se lo digo como experiencia propia. Entonces, no lo decimos, mi amado hermano, como verdaderamente como testimonio. Pero bíblicamente está escrito. Y dice, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, la segunda lección dice aquí, en la palabra de Dios, algunos de los peligros de darle cabida a las soberbias de nuestra vida son estos. Primero, vámonos a Jeremías capítulo 49, verso 16. Dice la palabra de Dios. Jeremías 49, verso 16. Vamos a ver algunos de los peligros de andar en esa soberbia. Para que usted y yo valoremos esa parte, mi amado hermano, Jeremías 46, 16, dice la palabra del Señor, 49, 16, ya lo andaba buscando en otro lado. Dice, tu soberbia te engañó, y la soberbia de tu corazón,
tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, allí te haré descender, dice Jehová. Saben, mis hermanos, a veces, y a veces no, el tiempo, la soberbia nos engaña. Nos hace sentir que somos poderosos, nos hace sentir que somos mejores que otros. A tal punto que quizás usted ve a la gente como así, ¿verdad? Como diciendo, yo soy esto. Y es importante que usted y yo lo entendamos. Pero vea lo que hace aquí, dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de peñas y que tienes la altura del monte. En otras palabras, el soberbio, mi amado hermano, cree estar sobre las alturas, sobre lo más alto, más que todos los demás. Entonces, qué importante entender esta parte. Creen que son intocables, que han llegado a lo más alto y que no necesitan verdaderamente la ayuda de nadie, ni mucho menos la de Dios. Entonces, qué importante entender esto. Pero dice el Señor nuevamente, de allí te haré descender, dice Jehová. ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Dice que él puede humillar al que anda en soberbia. Entonces, qué importante, el que anda, si usted cree que anda en soberbia, mi amado hermano, entonces cuidémonos. Si usted cree que usted puede verdaderamente ejercer poder sobre las demás personas para humillar a otras, entonces, mi amado hermano, no más tenemos que ponernos, eso es la predicación de la palabra del Señor y Él nos advierte a nosotros y nos enseña. Él dice, eso no nos deja ningún bien, nos afea. Entonces, pongamos en este caso nuestra vida a los pies del Señor, que es mucho mejor. Ahora, la soberbia, algo muy importante. Vámonos a Jeremías 17:23. No nos deja escuchar la voz de Dios. Por eso decíamos al principio de esta hermana que nos decía que el orgullo limita lo que Dios tiene para usted y para mí. Verdaderamente es muy cierto. Dice ahí Jeremías, dice la palabra de Dios 17:23, de esta manera, dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Ahora, hay hermanos que pudieran, mi amado hermano, no recibir consejo de nadie. Quizás pudieran escuchar el consejo del pastor, pero siempre hemos aprendido, mis amados hermanos, desde un niño hasta el más adulto, el más anciano, Dios puede usar para darte un consejo, para corregirte, para decirte lo que tienes que mejorar. Pero si usted tiene tanta soberbia en su corazón, lo que va a suceder verdaderamente, mi amado hermano, o incluso si usted tiene tanta soberbia que ni siquiera oye la voz de Dios, entonces aquí hay un problema. Y dice la palabra de Dios, nunca vas a oír la corrección de Dios, te vas a enojar con el hermano, y tal vez sabes una cosa, mi amado, detrás de ese hermano, quizás es Dios que te está hablando a través del Espíritu Santo, y te está diciendo esto, esto y esto. No te enojes con el hermano, porque te ama, o la hermana, porque te ama en decirte algo que está viendo que te está estropeando el servicio de tu servicio hacia el Señor. Y está sucediendo que verdaderamente, mi amado hermano, no estás oyendo su corrección. ¿Y saben qué es lo que hacen? Hacen endurecer su servicio, hacen así. Porque a mí tienen que decirme eso. ¿Quién es este para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Mi amado hermano, tenemos que aprender verdaderamente a ser mansos humildes de corazón. Si queremos tener paz, oigamos la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de un hermano, hasta de un niño también. Y es importante entender esa parte. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 13:18. Vamos avanzando con el tema. Proverbios 13:18. Dice el Señor en su palabra, dice, Proverbios 13:18, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pero como dice aquí, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Atiende el consejo de Dios, mi amado hermano. Verdaderamente no andes ya por ese camino, que es importante entender que si nosotros verdaderamente nos acercamos a Dios, a su palabra, nos parecemos a Dios. Si nosotros nos apartamos de Dios y su palabra, aquí nos vamos a parecer.
como dice ahí la palabra del Señor, Satanás está muy interesado en que usted no sea lo que Dios quiere, lo que Él pensó en la cruz de Calvario por usted y por mí. Entendamos esa parte. Ahora, segundo aspecto. La soberbia nos hace que no tomemos en cuenta a Dios en nuestros planes ni proyectos. Dice la palabra del Señor. Vuelvo a decirlo. La soberbia nos hace que no tomemos en cuenta a Dios en nuestros planes y proyectos. Santiago capítulo 4. Vamos a leer Santiago. Dice el Señor en su palabra. Santiago capítulo 4, versos 13 al 16. Vamos a ver qué dice. Y algo muy importante, Dios quiere que usted, mi amado hermano, le deje intervenir en su vida, porque Él es el que verdaderamente tiene la sabiduría. Usted ni yo no, somos humanos, nosotros no vamos más allá de nuestros ojos, pero Dios sí puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver y pensar. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, 13 al 16. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Mi amado hermano, ¿para qué entonces la soberbia? ¿Para qué sentirme yo lejos de la dirección de Dios y la sabiduría de Él? Si al fin y al cabo, como dice Eclesiastés 12:13, al final, mi amado hermano, dice que el todo del hombre es este: teme a Dios y guarda tus mandamientos. El todo de nosotros es Dios. Todo lo que Él nos da, mi amado hermano, de parte de Dios es. Todo lo que realmente somos de parte de Dios. Nosotros no podemos, mi amado hermano, pensar de que ya porque tengo un poquito más, voy a ser mejor que los demás. Al contrario, dice la palabra del Señor, el verso 15, en lugar de lo cual debieras de decir, si el Señor quiere. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la costumbre, he oído de muchos creyentes, mis hermanos, verdaderamente, y quizás que no intervienen a Dios en esto. Entonces, cuando van a decir, bueno, mañana vamos para tal parte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿y qué? ¿Y si no hay mañana? Entonces, mi amado hermano, el verdadero creyente, el Hijo de Dios, el que realmente desea honrar a Dios, tenemos que decirle, Señor, si el Señor quiere, si tú quieres, Señor, mañana vamos a hacer esto, lo otro o aquello. Porque verdaderamente no sabemos si hay mañana. Entonces, por eso tenemos que entender esa parte. Dice, vuelvo a leer el verso 15, en lugar de lo cual debieres de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice la palabra de Dios, toda jactancia semejante, ¿qué dice? Es mala. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero dice la palabra del Señor, toda jactancia semejante es mala. Entonces ya vayamos colocando en nuestros pensamientos y en nuestros labios, cuando vayamos a hacer algún proyecto, o cuando tengamos que ir a alguna parte, o cuando verdaderamente tenemos que hacer algo, mi amado hermano, decir, Señor, si tú quieres. Porque el Señor puede decir, no, no lo quiero. Y pasan cosas, y suceden cosas, y al final Dios no quiso. Pero mi amado hermano, quiero que usted y yo entendamos esa parte. Dice la palabra del Señor allá en el Salmo 81, 11 y 12. Vamos un momentito al Salmo 81, 11 y 12. Dice Dios en su palabra. Dice así, Salmos 81, 11 y 12 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Pero si ustedes leen el capítulo 1 de Proverbios, mi amado hermano, saben una cosa. Al final, las personas de tantos errores que cometen por estar lejos de Dios y su sabiduría y la dirección de Dios, comienzan a cometer muchísimos errores que verdaderamente luego se arrepienten. Se lamentan, pero ya para qué, como dicen, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1. No, les invito a que lean en sus casas ahí ese capítulo 1 completamente. Pero dice el Señor en su palabra, dice el verso 29. Bueno, si ustedes leen todo el capítulo, habla sobre esto,
Pero dice el verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová y no quisieron mi consejo,